Carlos García. Don Ángel, me parece curioso cómo con el triunfo de Trump y su inicio de mandato, muchas voces de derecha, Carlos es nuestro embajador en Vietnam, Claro. de derecha en España o Argentina festejan con frenesí. Vamos a explicar un poco esto más de lo normal. Me parece que validar esta forma de gobierno es muy peligrosa y podría llevar al colapso económico norteamericano. Saludos desde Saigón, en Vietnam. Muy bien. Miren, una de las limitaciones que tiene un buen porcentaje de las sociedades es la inmediatez. La persona, el ser humano, al margen de su formación elevada, media, baja, de sus actividades, sean manuales o intelectuales, vamos a ponerlo de esa manera, sean maestros, sean investigadores, en términos generales, las sociedades están integradas por personas que ven o con muchísima dificultad rebasan el corto y en pocas ocasiones el mediano plazo. Lo nuestro como personas es la inmediatez. Lo corto, el hoy y el mañana o la semana próxima, quizá 2, 3 meses o cosas así. Entonces iba a decir un vicio, pero es una forma de ser. Quizá esto nos viene desde los tiempos primitivos, cuando la incertidumbre era la regla, los animales salvajes, etcétera, la escasez de alimento, las dificultades planteadas por el medio ambiente, etcétera. Pero a medida que la humanidad ha avanzado y que ha desarrollado métodos, procedimientos, y diríamos metodología, para tratar de imaginar algunas cuestiones relacionadas con el futuro. Poco a poco se ha ido esto extendiendo, pero lo ha hecho en las áreas de estudio, la academia, la investigación, algunas profesiones, algunas carreras, sobre todo la de los economistas, no siempre acertados, pero eso no importa. Lo que verdaderamente importa es ir dibujando escenarios y ajustándolos en el tiempo cuando surge algún dato, algún elemento que permita ajustar lo que era general en un principio. La ciencia así funciona. A mí me da risa con las personas que desconocen todo del método científico y de lo que realmente es la ciencia. No entienden que la incertidumbre y la duda permanente es lo que hace avanzar el conocimiento científico. Y esto lo podemos aplicar en el futuro de las economías, de las sociedades, de las ciudades incluso, y de actividades como la agricultura, por ejemplo. Cuando el señor Malthus, el obispo Malthus, predijo que la humanidad con su crecimiento de aquel entonces iba a acabarse, casi a devorarse unos a otros. En aquel entonces muchos se asustaron hace más de 200 años o una cosa así, 100 y pico, lo que sea. Pero y pocos cuestionaron esa visión apocalíptica. Pero a medida que los años pasaron, que la genética vegetal empezó a avanzar, que se empezaron a desarrollar nuevas variedades de algunos granos, cereales o oleaginosas, se mejoró la genética animal, seleccionando en algunas razas unas características que permitían tener animales con más carne que osamenta, etcétera, etcétera. Hoy estamos ante una situación donde lo impensable está frente a nosotros. Nadie en su sano juicio podría haber imaginado que iba
a surgir no Donald Trump como presidente, ese no es el punto, sino un Donald Trump con las ideas que está exhibiendo sobre el futuro, estas cosas que piensa hacer y son más las cosas que dice que las que va a poder hacer. Sin embargo, eso lleva a mucha gente en muchos países, no nomás en México, a hablar de escenarios casi de que se va a acabar, si no el mundo, al menos Estados Unidos se va a acabar, México, etcétera. Y la verdad no es así. Va a haber dificultades, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en algunos países bajo un régimen político democrático. La democracia es de todos los regímenes políticos el menos peor, diríamos, ¿no? Pero es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Todavía el siglo XVIII estaba plagado, la parte occidental, vamos a ponerlo nosotros, de monarquías, de monarcas, de un rey que era nombrado o designado por la divinidad, era infalible, etcétera, etcétera. Una gran presencia de las iglesias, ¿eh? Con su visión, con su cosmogonía, etcétera. De tal manera, pues, que la democracia, como suele explicar mucho mejor que yo Macario Schettino, es un régimen nuevo. En algunos casos, fines del siglo XIX, en otros casos, quizá los más, allá por segundo, tercer decenio del siglo XX, y otros países a finales del siglo XX y principios del XXI, la democracia llegó a sus territorios. Pero llegó de una manera incipiente, principios apenas, de tal manera que la mayor parte de las democracias o de los regímenes democráticos en el mundo son muy imperfectos. La compra de votos, las amenazas, los caudillos, los caciques, los dictadorzuelos, obligando a los ciudadanos a votar por este o aquel candidato, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando llega un personaje como Trump, no deberíamos sorprendernos. Más bien sería la regla que llegara una persona con tanto poder que tiene por ley, legal y legítimamente el presidente de los Estados Unidos. Lo raro es que no lo utilice de una manera totalmente irracional. Eso es, vamos a decir, lo normal. Lo anormal, repito, sería que lo utilizare de una manera sensata, prudente, para buscar el bien común y sentar las bases de un mejor futuro. Pero por desgracia, la democracia es imperfecta todavía. A veces nombra a los peores. En México tenemos al peor que había el 18, arrolló en las elecciones. El 24, la peor que había, ganó la candidatura y ahí está, haciendo ¿qué? Destruyendo lo que a través de decenios construimos con muchas dificultades y a un alto precio. Destruyó casi durante 6 años, 5 años, 10 meses el bulto, y ahora ya lleva casi 4 meses destruyendo y va a seguir por ese camino. En esas condiciones, pues, cuando se habla de llevar al colapso económico a los Estados Unidos, si bien no es descabellada esa posición, debe aclararse que los Estados Unidos en el siglo XX sufrieron, o quizá una vez en el siglo XX, sufrieron un descalabro por las tonterías de los gobernantes y de los políticos. Cuando quisieron, y lo hicieron además, lo hicieron ley,
utilizando un impuesto para el comercio exterior, los aranceles, que generó una ola de respuestas negativas a esa medida y el mundo entró en una gran depresión. ¿Perdón? En una grande, esto lo va a poner la chiquis en la parte editorial, no os preocupéis, producción. Pero también con ese aprendizaje por los errores cometidos allá por el 29 al 33 más o menos, cuando se da la situación en el 2008 o 2007, 2010, estaba al frente de la Reserva Federal en los Estados Unidos el doctor Bernanke. Él, estudioso de ese tema de la Gran Depresión, tomó medidas que muchos no entendieron en ese momento, pero evitó un daño mayor y que podría haber llevado a las grandes economías occidentales a caer en una situación como la de los años 20 y principios de los 30 en los Estados Unidos. Es decir, la humanidad va aprendiendo lentamente, si usted quiere, ¿verdad? Pero hay casos, hay maderas a las que no les entra el barniz, como son las sociedades atrasadas como las nuestras. En América Latina tenemos ejemplos negativos para dar y tirar. El primer ejemplo negativo es el cubano, que a fuerza de plantear absurdos, políticas públicas destructivas y con un sueño casi de drogadictos, de enfermos mentales, como era construir el socialismo en ese momento, cuando ya la realidad de la Unión Soviética ya había demostrado la inviabilidad y algunos estudiosos de la economía, como Friedrich Hayek. Sin embargo, vean lo que pasó en Cuba. País totalmente destruido, en la miseria total. Pues uno dice, somos afortunados los latinoamericanos en tener a tiro de piedra ese ejemplo para no cometer ese error. Sin embargo, de repente Nicaragua, lo intenta Argentina y Venezuela está casi en las mismas condiciones de Cuba. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene esta gente en la chompeta? ¿Qué no se da cuenta lo que se ha hecho en Cuba? Pueden ver, pueden mirar, pueden ver, pero no miran, no analizan. Y entonces llegan vividores, estafadores intelectuales, los Castro allá y su cauda de paniaguados y de glúteos veloces, y promueven su mismo camino para vivir de los nuevos ingenuos. Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, un cacique pueblerino, con la ayuda e impulso de su esposa, la más fea poetisa que ha conocido la galaxia, y han destruido Nicaragua y lo han convertido, la parte exitosa, en negocio particular. Y Venezuela. Y dice uno, ¿cómo es posible que ante estos 3 o 4 ejemplos, en Argentina vino Milei a cortar la decadencia y el desastre en Argentina, todavía insistamos en eso? Y esto incluye a Estados Unidos, ¿eh? O sea, no crean que porque hablan inglés y es el país más rico del mundo, también allá se dan estas cosas. ¿Y a qué se debe eso? A que hay una parte importante de las sociedades de ese tipo, como el nuestro, que son, para no decirles ignorantes, poco informadas, con bajo nivel educativo y personas que no se informan, sino que es la pura reacción casi animal a veces. Ese aislacionismo que hay en la sociedad norteamericana, eso de rechazar pertenecer a un mundo globalizado, es una de las grandes
tragedias de la sociedad norteamericana. Y eso abarca casi a la mitad de la población, 170, 160 millones de norteamericanos. Luego tenemos el caso de la ignorancia llevada a la salud pública. ¿Cómo es posible que personas de alto nivel económico y educativo lancen una campaña antivacunas, por ejemplo, de tal manera que en Estados Unidos el sarampión, que ya estaba erradicado, se vuelve otra vez a presentar y se convierte en un problema de salud pública? ¿Cómo es posible que el presidente que llega quería que se inyectaran cloro o jabón o lo que sea? Dice uno, ¿cómo es posible esto? Sí es posible. ¿Cómo es posible que el secretario o el jefe del Departamento de Salud de los Estados Unidos, este señor Robert Kennedy Jr., su campaña o su propuesta política es acabar con las vacunas? Bueno, pero es posible eso, pues. En esas condiciones, pues, ¿cuál es nuestra reacción en México frente a las amenazas, no amenazas, frente a las declaraciones que ha hecho Trump, que va a concretar, dice él, en torno a México? Los aranceles, que declara grupos terroristas a los grupos del crimen organizado, etcétera, lo que ya conocen ustedes. Y dice uno, ¿dónde está la sensatez, la información, la educación recibida de prácticamente 45, 46 millones de mexicanos entre los 18 y los 40 años, que son los más informados, los que tienen más años de educación, los que conforman la parte más inteligente de la sociedad mexicana, investigadores, académicos, etcétera, y nos pintan un panorama apocalíptico? Pero lo peor es cuando tenemos la experiencia de 4 años de Trump, donde dijo que iba a hacer y nada hizo. De las 2,600 millas del, ¿cómo se llama?, del muro, apenas terminó poco menos de 500. Es decir, son muchas las cosas que los políticos de esa mentalidad plantean, pero es muy poco lo que logran concretar. Primero, porque les falta recursos, y segundo, porque hay una oposición silenciosa en la sociedad, en muchos aspectos, para que él pueda concretar su tarea destructora. Evidentemente que entre el país de que se trate es más atrasado cuando en su sociedad o en su electorado hay personas en una proporción muy elevada de ignorantes, es mayor el daño que hace ese gobernante. Los dos casos a la mano es el de López Obrador y es el de la anticientífica, el bulto y la anticientífica. ¿Hasta dónde llegarán? No van a llegar muy lejos. Acaba de aparecer una nota donde la refinería Dos Bocas, si bien le va, estará funcionando apenas por allá a fines del año 2026. La han inaugurado creo que 5 veces o una cosa así. El absurdo total. Sin embargo, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué ese tipo de personas se convierten en los pastores que nos conducen y nos llevan al precipicio, como el flautista de Hamelin en aquel cuento famoso? Pero aquí ni siquiera hay música, no hay flauta. Y en vez de roedores somos seres humanos, pensantes se supone. Por eso yo les pediría a ustedes, como diría el gran filósofo Calimán en el tomo 18 de sus obras escogidas, en la página 324, serenidad y paciencia. Nunca como en estos momentos, la serenidad, la calma, el análisis frío, objetivo, frente
a lo que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente a lo que se considera una amenaza, porque aquella parte las ha lanzado esas amenazas. Pero no estamos inermes. O sea, no somos un país de 1 millón de habitantes. Somos casi ya 135, 134. Somos la economía 12, 14, la que gusten ustedes del mundo, y la 11 en términos de población. Esto no es un rancho, pues. Entonces tenemos muchas fortalezas. Lo que nos falta es un liderazgo capaz, inteligente, con visión de futuro. Ahí sí, ya van 2 gobiernos seguidos, que es la peor tragedia que nos podía suceder, y lo estamos viendo hoy. Los peores juntó López en su gabinete, y aquí la anticientífica exactamente igual. Los más ignorantes, los más cobardes, los más indignos, los más inexpertos y los más sinvergüenzas, corruptos. Igualito que con López Obrador. Por eso el desastre, la tragedia que construyó con un celo digno de mejor causa López Obrador, lo está repitiendo la anticientífica. ¿Por qué? Porque es muy tonta, es muy bruta, no tiene capacidad y dice que es científica. No es cierto. ¿De dónde saca un científico? Es otra cosa. En esas condiciones, pues, lo único que puedo pedirles, ya en el editorial entraremos a las partes específicas, ¿verdad? Pero por lo pronto solamente puedo pedirles, es cierto, de no corregir las cosas, pero la sociedad norteamericana sabrá detener muchas locuras de Trump y no llegará al colapso económico. En la Reserva Federal, la banca central de los Estados Unidos, hay quizá el mejor acervo de talento que tiene la sociedad norteamericana. Ahí hay acumulada una experiencia en política monetaria de primera calidad en el mundo. De tal manera, pues, que yo les diría, como afirmó el clásico, sereno moreno, calmada la venada. Y en la parte editorial abundaremos en otro aspecto de esto y le pediríamos a la tremenda Chiquis que como introducción al editorial pusiera esta parte. Muy bien, saludos Carlos. Muy bien. En este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 21 de enero del año 2025. El título es el siguiente: vamos de ridículo en ridículo. Repito, vamos de ridículo en ridículo. ¿Quiénes vamos? El gobierno, para empezar. En segundo lugar, la que encabeza ese gobierno, la anticientífica, diciendo babosada y media, tonterías, excesos, cursilerías, que lo único que hace es pretender ocultar que desperdició un tiempo precioso que podía haberse preparado, consultado a verdaderos especialistas, no a la bola de inútiles que tiene. Rosa Isela, la especialista en teleras de huevo con jamón, manejando la cuestión de los migrantes. El sinvergüenza de Mario Delgado, Dios querido, no es posible. El señor de salud, que quién sabe dónde está, debe estar en el sarcófago, pero una parte importante de esos miles y miles y millones, lo que sea, van a traer una serie de problemas de salud. Hay niños, hay señoras, etcétera, algunas embarazadas. Es evidente el papel que debería jugar la Secretaría de Salud. Es evidente que la Secretaría de Hacienda debería estar presente cuando hablan de entregarle 2,000 pesos a cada migrante que se repatria. La Secretaría del Bienestar, ya sí, pues. Pero cuando ve uno estas bestias peludas, dice, es un milagro que México no vaya a desaparecer. Es un verdadero milagro.
Yo no sé si podría ser equiparable a una nueva aparición de la Virgen Morena. Es increíble esto. Pero en fin. Ahora bien, ¿qué significa esto de ir de ridículo en ridículo? Esto es común en no pocos políticos mexicanos. Miren, hoy, por ejemplo, Salvador García Soto, en su muy leída columna en el periódico El Universal, plantea casi al final de su columna una parte, hay varios párrafos, de algo que ha declarado a los cercanos y se debe haber filtrado a la prensa, al menos no leí hoy, después de que apareció en la mañana el periódico El Universal, un desmentido de Alejandro Moreno, presidente de nuestro partido, donde fue a Miami y se entrevistó unos cuantos minutos con el ya ratificado secretario de Estado, el jefe del Departamento de Estado, y le dijo que cuando se opuso él, habló con Ken Salazar porque recibió amenazas, etcétera, y Ken Salazar se comprometió a ofrecerle asilo político en el momento en que eso llegare a suceder. Y que se comenta ahí en la columna de Salvador García Soto, que Alito contó a los cercanos que le había ratificado Marco Rubio, no, pues yo voy a honrar el compromiso del embajador y usted tendrá esto. Y plantea él, si aquí me amenazan y de meterme a la cárcel, revivir causas judiciales, solicito asilo en los Estados Unidos. Asilo político, por supuesto. Y luego agrega ahí con mucho veneno, pero bien utilizado, Salvador García, y dice, dejaría algo así como al palurdo, al tonto, al bruto de Pablo Angulo, dice, como su dirigente, pero él lo manejaría desde allá, desde Estados Unidos. Dejando de lado este último, que quizás sea una nota de color dentro de la nota, qué peligroso es que el dirigente de quien ha sido el partido histórico constructor del México del siglo XX, esté ufanándose de tener seguro o haber asegurado, ahora en plática corta con el secretario de Estado, el asilo político en los Estados Unidos. Es evidente que algo no está bien en la política en México. Y así como la anticientífica va de ridículo en ridículo, así otros integrantes de la clase política. Me parece, incluso, bueno, no voy a dudar de la palabra de Salvador, él siempre tiene buenas exclusivas, pero me parece absurdo que un dirigente del Partido Revolucionario Institucional, senador de la República, gobernador, diputado federal, esté vanagloriándose de que a él se la papalotean porque él ya tiene asegurado el asilo político. Oigan, ¿qué está pasando con la clase política? Si efectivamente tiene ese compromiso del jefe de Estado, del secretario de Estado, Marco Rubio, lo que menos podría y debería hacer Alito es decirlo. Es lo que menos debería hacer. Al contrario, seguirse comportando de manera normal, anticipadamente, mandar a la familia a los Estados Unidos, quizá. Entonces dice uno, ¿de qué se trata? De presumir, no, y si me quieres hacer algo, tengo a mi primo que está bien calote y te va a partir a ti, ya sabes qué. En ese plan se ha colocado Alito. ¿A poco con eso el Estado mexicano va a decir, no, Alito no hay que tocarlo porque tiene la protección del secretario de Estado? Dice uno, ¿a qué nivel ha llegado la política mexicana? Por esa razón,
Pues es normal que la anticientífica vaya de ocurrencia en ocurrencia, de desatino en desatino. ¿Por qué no el doctor psiquiatra? ¿Por qué no podría decir él babosada tras babosada tras babosada? Claro. Imagínense las que dirá el, el señor el Lord Cacahuates, o el inútil de Esteban Moctezuma en Washington, pero en inglés, por supuesto. En ese sentido, pues, los mismos ciudadanos destruyen o impiden el mejoramiento de su democracia. No es el ciudadano común y corriente. No tiene poder el ciudadano común y corriente, ni le entiende, está dedicado a sobrevivir. Son los mismos políticos. Las declaraciones de Monreal, las declaraciones de Fernández Doroña con uñas y dientes, vamos a defender. ¿Vas a defender qué, Gerardo? ¿Quién los está atacando ahorita para que digas, a ver, y no se me vengan en bola, no más de 1000 en 1000, pareces decir? El ridículo completo de la clase política. En esas condiciones, pues, ¿hay alguna idea sensata de parte de este gobierno que sería el obligado a plantearlas? Porque es el que tiene el Estado, los recursos públicos a través de lo que capta el erario, las Fuerzas Armadas, controla las policías de todo el país. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a su vez, es el que controla en última instancia las policías. Y vamos de tontería, de ridiculez en ridiculez. ¿Qué acaso no hay una capacidad en este país, en 135 millones o en los 100 millones de ciudadanos, para elaborar alguna estrategia realista? Miren, cuando una persona de recursos, por supuesto, cae presa de una enfermedad complicada, un cáncer, etcétera, o alguna operación complicada, hay una cosa que se llama junta de médicos. Y entonces se juntan los mejores en la especialidad o algunos complementando de otras especialidades y están ahí 7, 8, 10 médicos, le hacemos aquí, le quitamos esto, le cortamos esto, lo otro, lo demás allá. ¿Por qué no hace eso la anticientífica? ¿Por qué no le pide, no quiero decir nombres para que no se malinterprete, pero en la diplomacia mexicana era hasta hace unos cuantos años un verdadero ejemplo en el concierto de las naciones? Grandes diplomáticos mexicanos, grandes estudiosos de la situación del sistema político norteamericano. Hay personas, algunas fueron expulsadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores por esas veleidades de Marcelo, que corrieron prácticamente a todos en el gobierno anterior, como hizo ahora en la Secretaría de Economía, llevando a sus cuates por ahí, y como hizo la de que lucha en contra de la corrupción, los que le corrió Marcelo los puso en la función pública o la lucha contra la corrupción, lo que sea. ¿Pero qué no es posible que la jefa de Estado convoque a especialistas, 8 o 10, en la cuestión militar, protección de fronteras, etcétera? Pero llega esta señora Citlali. ¿Qué va a decir la señora? ¿Mentará madres como acostumbra? Porque además no tiene una preparación, siempre ha andado en las grillas de vecindarios y cosas así. Dice uno, por eso nos pasa lo que nos pasa. En ese sentido, pues, el gobierno lleva la mayor parte de la responsabilidad. Y en las mañaneras aquello es un ridículo completo. No sale de ahí que tener la cabeza fría y ya le digo a Trump, vamos a cooperar, ya lo felicité y nada más. Punto.
Me dio realmente tristeza ver llegar al general secretario corriendo ahí la camioneta y bajándose y saludando ahí al soldado que le abrió ahí la puerta del palacio. A ver, ¿por qué corriendo? O sea, ¿quién mataron o qué hicieron? Esa es la improvisación, el no tener claro lo que debe hacerse, cómo debe hacerse y cuándo debe hacerse. Ahorita cuando ya entró Trump, cuando ya nos amenazó y nos dijo de que nos íbamos a abrir, entonces sí a reunir todo el gabinete. ¿Ya para qué, hombre? Es increíble, pues, lo que nos pasa. Ahora, ¿cuál es la línea de defensa a la que históricamente han recurrido los políticos mediocres y demagogos? A un patrioterismo ramplón, chafa. México es soberano y México no se subordina y México, bueno, sí cooperamos, ¿no? Pero México es un país independiente. ¿Independiente de qué? Cuando a un país le enviamos el 83% de nuestras exportaciones, ¿independiente? Somos dependientes de lo que ese país nos compra y a su vez él de alguna manera es dependiente también de nosotros. ¿Quién se atrevería ahorita, so pena de llamarlo loco, a uno de los 27 países de la Unión Europea? Yo encabezo un país con un gobierno independiente que no se deja someter por nadie. Bueno, ni el señor Orbán, que es un populista irredento, que creó ese concepto de gobiernos iliberales, se ha atrevido a tanto. Dice uno, no puede ser, sí, en México puede ser. ¿Dónde está la amenaza? ¿Dónde? ¿Se acuerdan ustedes cuando dijeron desde el primer día vamos a empezar con la redada, así que va a ser en Chicago y no sé dónde más? El Parto de los Montes, llegan 3 autobuses con 75 migrantes a Matamoros. Pues dices, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vayamos pues, el patrioterismo barato es lo nuestro. Pero lo peor es que estamos defendiendo lo indefendible. Vergüenza nos debería dar que sean los Estados Unidos los que señalan el peligro que representan los grupos del crimen organizado para la estabilidad de nuestro país. ¿Cómo es posible que la jefa de Estado no señale claramente quién amenaza la estabilidad política, la seguridad nacional? Y ahí andan con un plan México, que vamos, que trenes de pasajeros y que madres, ténganle. Si no enfrentan y resuelven el problema de esos grupos que están sin control en el país, no se va a lograr nada. Bueno, pero eso sí, ¿no? Qué bonito vestido traía la Altagracia, pero traía un detalle que me llamó mucho la atención, un detalle chafa. A ver ustedes que en las ceremonias esas acá, donde van, como dicen, con un traje de noche, con una bolsita, de esas chiquitas que no llevan nada, pero se ven bien, con su nombre ahí, Altagracia. Como dirían algunos, que naca se veía. Pero bueno, estaba allá. No en la ceremonia mero, ¿no? Sino en una de las 4 o 5 que hubo. Y ha de decir la raza, si estaba el mal oro, pues ¿por qué no va a estar la Altagracia? Es decir, estamos defendiendo lo indefendible. Se molesta Noroña y algunos otros, ¿por qué sin ningún derecho le llama terroristas? Nosotros nada más. Le llama terroristas porque tú no te has atrevido a calificarlos así. Porque pretenden ignorar que millones de mexicanos viven con el Jesús en la boca, dirían que sería una expresión popular para que viven en medio del terror. Es decir, ¿cómo es posible? Y luego sale el Batman devaluado.
Bueno, no es terrorismo porque los terroristas tienen motivaciones políticas. Ah, sí, Chuy. Entonces dice uno, este país es de chiste, es de mentiritas este país, pues. En esas condiciones, vergüenza nos debería de dar que haya un gobernante de otro país que parece estar más preocupado por la amenaza en nuestro país, cuando nuestro gobierno los ha apapachado durante 5 años, 10 meses, y ahora octubre, noviembre, diciembre y 21 días de enero. Apapachándolos. Dice uno, esto no está sucediendo. Claro que está sucediendo. Y luego, para aderezar eso, con una especie de el betún que cubre el pastel, es que corremos el peligro de desaparecer y esto y que el otro. A ver, señores, los 4 jinetes del Apocalipsis es una leyenda, es una figura que en un determinado momento la humanidad o un grupo creó para ejemplificar el peligro de la guerra, la muerte, la peste y no me acuerdo el otro. Entonces, resulta que ahora el más escuchado y entrevistado es el que presenta el panorama más tétrico. No, hombre, ¿por qué no se ponen a estudiar, a informarse? ¿Qué pasó hace 8 años cuando llegó Trump? ¿Y por qué no leen lo que está pasando ahorita y las primeras respuestas en algunos países? Tranquilamente han planteado cosas, pero también en los Estados Unidos ante los excesos evidentes, violatorios de una de sus enmiendas constitucionales, de tal manera que el presidente Trump no la tendrá fácil. Y ahorita vamos a ver. Ahora, aquí en México, ante esto que estamos viendo, fundamentalmente expresado en la incapacidad de la anticientífica, he recordado yo aquella declaración del presidente del bulto, cuando dijo, y cuando hay una situación grave y se me convoque, yo estaré ahí para esto y esto y esto. Todo deja ver que nos estamos encaminando a una situación como esa. Será tan inútil la anticientífica que terminará invitando a López Obrador a que regrese para que concite el apoyo popular y la fortalezca. A ese nivel vamos a llegar. Yo espero que no, pero me da temor, ¿verdad?, ante la posible reaparición del bulto. Ese sí me da temor. Pero en fin, ahora bien, por otra parte, tenemos a una bola de glúteos veloces que han intentado recrear un recurso que se construyó allá por los años 30 del siglo pasado. La figura se llamó Frente Popular. Ante el avance de las fuerzas nazifascistas, o lo que ya se veía venir, la Tercera Internacional, que la dirigía y la encabezaba y su propietario era el licenciado Stalin, se dedicó a crear esa estrategia del Frente Popular. ¿En qué consistía esencialmente el Frente Popular? Bajarle de volumen al radio en cuanto a las demandas radicales del Partido Comunista en el país de que se tratare y convocar a las fuerzas democráticas o a otros partidos a construir un frente único, el Frente Popular, para, en coordinación con una estrategia común, enfrentar la amenaza guerrerista de las fuerzas nazifascistas. Alemania, Italia, Japón, por allá.
Sin embargo, hoy cuando llaman a la unidad nacional, dice uno, lo que más me ha molestado es que hasta la ingeniera cayó, Xóchitl cayó en ese garlito. Unidad nacional con Morena para unirse en contra de quién, en contra de Trump. Deberíamos unirnos en contra de Morena y los suyos, que son los que han causado esta tragedia en México. Los que han cobijado, estimulado, protegido al crimen organizado es Morena y los suyos. Pero vamos a hacer una unidad nacional en torno a la presidente para enfrentar, pero no una amenaza de los crímenes, no, para enfrentar a Trump. No, dice, esto ya rebasa toda prudencia y toda lógica. Y Monreal ahora tenemos, y Noroña, y tú dices, a ver, señores, por favor, entendamos la realidad que estamos enfrentando hoy, por favor. El problema que tenemos frente a Trump y sus amenazas se debe a la desgracia de 30 millones de mexicanos votando por López y 36 millones votando por la anticientífica. El problema está aquí, no es una amenaza externa. Y junto con estos tenemos a un grupo no menor de negociantes que andan ahí de glúteos veloces para no perder los privilegios alcanzados y buscar otros. Ahí andan, pululan, que el presidente de no sé qué cosa, que de tal cámara, que por acá. Ahí andan ahí viendo y qué negocio, y saludan a Slim, ingeniero, qué gusto, nos tomamos una selfie, ingeniero, y el otro, bueno, ándale pues, no, ya. Dice uno, qué ridículo. La unidad que debemos desarrollar, promover y desarrollar es de las fuerzas de los ciudadanos para combatir a Morena, que son los causantes con sus políticas destructivas de la institucionalidad en México. Pero no, qué cómodo es contra Trump. A ver, Trump no promovió la desaparición del Poder Judicial como lo conocemos todavía, un pedacito. Trump no propuso la desaparición de los organismos autónomos constitucionalmente hablando. No, fuimos nosotros, fue Morena, fueron sus lacayos en el Senado y en diputados. Pero luego si convocamos a la oposición, ¿cuál oposición? El dirigente de uno de los partidos nos viene a presumir que ya amarró la protección mediante el recurso del asilo político, pues ya le vale a él en México lo que le hagan y digan, y sí, ustedes, y a ver, éntrale, Marco Rubio ya me dijo que él es el que me protege. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? A este membrete del Frente Cívico Nacional que se molestó porque no le prestaron el auditorio y la explanada, porque un acto burocrático de ir a entregar una solicitud o una comunicación al INE quería hacer un acto político y juntar pues a lo más unos 40, 50, porque no junta más. Ese es el nivel hoy de la oposición, de la fuerza. Por eso les digo, la destrucción la ha hecho Morena y nos va a tomar no pocos años recuperarnos. Por eso tenemos que ser muy claros. El enemigo no es Trump, señores. El enemigo no son los Estados Unidos. El enemigo lo tenemos aquí y nosotros, los ciudadanos, votamos por ellos. El 2018 y ahora el 2024. No nos hagamos, perdón por la expresión, no nos hagamos pendejos. Por favor, seamos honrados intelectualmente por una vez en nuestra vida. Quien nos ha colocado en esta posición frente al mundo, no solo frente a Estados Unidos, frente al mundo, es Morena, pero nos ha colocado frente a nosotros mismos.
Esa es la realidad. Ahora bien, miren, son cosas tan elementales que Trump dice que va a sacar a 11 millones de migrantes que están en situación ilegal y que han cometido delitos. Perfecto. Órale, saca a los 11, no hay purrún, saca a los 11 y que se vengan a México los 11 millones y aquí les daremos esto y lo otro, no hay problema. Pero el desconocimiento, la ignorancia de Trump y de sus allegados no han entendido que quien ha venido durante años, los últimos quizá 10 años, a salvar a Estados Unidos del problema demográfico han sido esos migrantes. Esos que cuando llegan allá y se llevan la familia y viven medio entre la ilegalidad y la legalidad, lo que sea, pero tienen 2, 3 hijos, elevando la tasa general o elevando el promedio de hijos por arriba de 2.1. Pero ya eso se acabó. Y si Trump dice, vamos a correr a 11 millones de esto, perfecto. Otra vez a los 2, 3 años, la fertilidad en la sociedad norteamericana para abajo. Y entonces se va a ver en el espejo de Italia, de España, de Francia, del Reino Unido, de los países nórdicos. Y entonces va a ser una llantería que vengan acá y aquí vivan para que, como diría Broso, hagan el prau prau y tengan chamacos. Sí. Ahora bien, planteó entre una de sus cosas Trump una orden ejecutiva para eliminar el derecho a ser ciudadano de una persona, de un niño nacido en los Estados Unidos, lo que se llama el Birthright Citizenship. La enmienda 14, la 14ª, establece que todo aquel que nació en los Estados Unidos, no dice, tiene que ser de padres que estén legalmente, no lo dice la enmienda 14, automáticamente obtiene la ciudadanía. Ya se presentaron las primeras demandas en contra de ese planteamiento de Trump. Y entramos ahora al problema de los contrapesos en la sociedad norteamericana. Lo que pasa es que si les recomiendo que lean un artículo, pero está este artículo en la revista The Atlantic, el asalto que viene en el derecho por haber la ciudadanía por haber nacido en los Estados Unidos. Aquí está, muy interesante artículo. Entonces, en eso que es la violación más evidente de un derecho constitucional, ya empezó la oposición en los Estados Unidos. Pero luego también ya empezaron los análisis sobre el problema de los aranceles. Y la gente, repito, no leen. Se ha generado un debate. Vean ustedes lo que dice este artículo del New York Times de ayer 20. Aquí está. El debate sobre la palabra favorita de Trump, que es tariff, arancel, necesita una puesta al día. Muy interesante el artículo, difícil de entenderlo para quienes no están versados en el comercio internacional, pero hay toda un área de la teoría del comercio internacional que tiene que ver con los aranceles y su uso óptimo. Luego, miren, empiezan a surgir los análisis de personas especialistas, ¿eh? Y que lo menos que presagian es que habrá una oposición dentro de los Estados Unidos a algunas cuestiones que Trump está planteando y que erróneamente da como un hecho, cuando simplemente las ha enunciado. La más reciente es que ha agregado a Estados Unidos y Canadá aranceles a China y la Unión Europea. Muy bien. Yo le digo,
presidente Trump, hágalo ya. No me cante esas amenazas, ya, impóngales a Canadá, a México, a la Unión Europea, a esos 27 países y a China Popular, pero ya, no me esté cuenteando de que ahora y que nos han explotado, no, a la China, vámonos, aplíquelos para que vea usted de qué color pinta el Colorado. Es decir, lo que no entendemos aquí es que es un juego de Trump, es su forma de apantallar. Pero hay esto. Como decía, esto nunca se me va a olvidar de El Pino, Salvador Martínez de la Roca, a quien le mando un saludo donde esté. Tengo entendido que está delicado de salud y vive en Tepoztlán. Le mando un abrazo al Pino. Estábamos en el 68 y los dos convivíamos mucho porque él era el que iba siempre con Gilberto Guevara y yo con Raúl Álvarez. Entonces, platicamos y alguna vez salió el tema, no me acuerdo quién lo planteó, como decíamos, de cantarle la bronca a alguien. Entonces el Pino dijo algo memorable. Le dice, mira, carnal, le dice, cuando tú te vayas a pelear con alguien, dice, empiézale tú. ¿Y qué traes, hijo de tu padre? ¿Qué traes, puto? ¿Y qué traes? Y éntrale, y brótale, y órale, y amenazando. Y el otro dice, aprovecha en ese momento. Porque le dice, mira, el 90% en una pelea es esto. Y ya le describe, ¿y qué traes, puto? Y éntrale, y te voy a partir no sé qué cosa, y a ver, hijo de la tal, y ¡pum! Y entonces el otro, en ese descuido, córrele, le dice. El 90% es pantalla y el 10% es efectividad. Si tú no lo noqueas con ese 90%, córrele muy recio porque te va a partir la madre. Esa es algo, es la estrategia del Pino que la platicó ahí el 68. Así está Trump. Trump puede decir, a ver, aranceles a Estados Unidos y Canadá. Órale pues, carnal. Órale. Y si quiere nos puede hacer garras o nos puede poner ahí. ¿Por qué? Porque los dos países, Canadá y Estados Unidos y México, son países que tienen una gran dependencia de la economía norteamericana y es lógico. La economía norteamericana, su tamaño es 17 veces más grande que la nuestra. En ese sentido, pues, que se pelee y nos aviente la bronca nosotros, Trump, y a ver qué traen ustedes Canadá acá y ese pinche Trudeau, y usted, flaca anticientífica. Pero cuando Trump no solo nos amenaza a nosotros dos, Canadá y México, sino que ahora se va con el bloque número 2 en el mundo, que es la Unión Europea, se va contra China Popular, el señor está extendiendo sus capacidades. La reacción puede ser incluso más grave que la reacción que provocaron aquellos dos senadores en el año 29 o en el año 28, sí, creo que sí, por allá. Es decir, señores, ¿qué tenemos nosotros como fuerza? Gente. La reserva demográfica de Estados Unidos está en México. Vamos a usar eso. Vamos a unirnos con Canadá para echarle montón a Trump, para echarle montón y apoyarnos en esas empresas que dependen de nosotros ahí. Pero no que andamos, somos soberanos, no nos vamos a doblegar. Una bola de cursilerías que están bien para el siglo XIX, pero para el siglo XXI, en el tercer decenio, qué locura. En esas condiciones, pues, aquí está hoy en la edición electrónica del Reforma, aparece la nota. Considera Trump aranceles a China y la Unión Europea. Órale, éntrale, carnal, pero no estés prometiéndome o amenazándome. No, aviéntate.
y saca a esta gente, órale, y no me mandes 3 camiones con 75 migrantes, mándame miles de camiones, miles, órale, miles de camiones, mándame donde vengan 40 en cada camión, y órale, y vámonos, por Matamoros, por Nogales, por Agua Prieta, por San Diego, etcétera, órale. Pero no lo puede hacer, no se puede hacer todo. Bueno, no tiene completo el gobierno todavía. Pero aquí ya estamos, trágico. No, por favor. Y con una persona tan limitada como es la anticientífica, se agrava el asunto. Asustan. Y nosotros no nos vamos a subordinar porque México es un país soberano, independiente. ¿Cuál, hombre? Por favor, van a ver ustedes los números del primer trimestre de esta economía allá por los últimos días de abril, las cifras oportunas, el desastre que va a ser. Van a verlo ustedes. Ay, luego sale, ay. Esta señora de la boca de zaguán, decreto emitido por ella, se declara que la Ciudad de México es territorio libre del maíz transgénico. Y dice uno, ¿cómo alguien permite que esa estupidez extrema se convierta en un acto legal como es emitir un decreto? No puede ser, pero sí en México. Todo eso sí puede ser. Dice uno, vayamos a tratar de analizar, ¿cómo va a impedir que llegue maíz transgénico a la Ciudad de México? Ahí no está diciendo que va a prohibir su uso para fabricar tortillas. No, dice libre de maíz transgénico. Dice uno, ¿cuánta estupidez puede albergar un cuerpo? Bueno, ella es bastante rolliza, ¿verdad? Pero aún así dicen, no es posible esto. Sí es posible, señores. De tal manera, pues, que la verdadera amenaza que tiene este sufrido país no es Trump, es la anticientífica y su incapacidad para la gobernación, su ignorancia de cómo funciona el mundo, su desconocimiento de las reglas de la diplomacia, su soberbia en no llamar a los que saben. Ese es el gran enemigo y, por supuesto, todos estos dirigentes de Morena y nalgaprontas ahí, ese es el gran peligro. Y en el caso de la oposición, pues ya nos quedamos sin el presidente del PRI porque él ya amarró con Marco Rubio. Entonces, ¿qué le preocupa ahorita a Alito? Nada. Si le reviven juicios, etcétera, pues yo digo que me están persiguiendo y ya me dijo Marco que va a honrar la palabra del sombrerudo del embajador Salazar y me voy a Miami. No, pues allá todo dar. Somos, señores, un país de chiste, con 2 gobiernos consecutivos de chiste, de payasada. Una escenografía del más chafa cartón. Ese es hoy México y su gobierno. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al martes 21 de enero del año 2025. ¿Y saben ustedes por qué me tiene muy molesto la llegada de Trump a esta situación y sus planteamientos? Porque la cantidad de cosas que he tenido que leer y tengo que leer me rebasa así. Pero ni modo, es parte del trabajo. Pues. Muy bien, aquí termina pues la parte editorial. Perfecto, estamos bien. Producción, ¿estamos bien? Muy bien, nos vemos mañana. Gracias a todos. Un abrazo.